Bueno, pues ya tengo el placer de poder grabar con dos grandes amigos, José Ruiz de Alda y Gustavo Martínez, dos grandes inversores. Muchas gracias a ti, Javi. Siempre es un auténtico placer estar con un talento como tú, ¿no? Un gustazo, Javier. Ya sabes, como siempre. Bueno, y un talento como José también. Compartir contigo. Tenía ganas de grabar con vosotros porque, joder, siempre coincidimos en canales ajenos de otras personas, pero luego nunca habíamos grabado en el nuestro. Entonces, como, joder, vamos a grabar algo y vamos a traer a José y a Gustavo en este momento, sobre todo en el que yo creo que todo el mundo se está planteando una cosa y es, ya no hay casi cosas, o es difícil encontrar oportunidades, ¿no? Uno mira el mercado y, bueno, ya hemos hablado innumerables ocasiones de los múltiplos a los que están cotizando los índices, muchos fondos de inversión a qué múltiplos también están cotizando sus acciones y, claro, yo aquí querría para la audiencia intentar traer en esta entrevista, pues, qué estáis mirando vosotros, que estáis todo el día en los mercados y qué pensáis que pueden ser las ideas hacia dónde mirar para el año ya que viene. Bueno, lo primero que me gustaría puntualizar es que, como hemos comentado en otras ocasiones, tanto Gustavo como yo, pues es verdad que el momento actual de mercado es de valoraciones, digamos que exigentes, ¿no? O sea, la mayor parte, te diría, de los segmentos de la bolsa tienen valoraciones exigentes, porque podríamos hablar de que los índices americanos, por ejemplo, el Standard & Poor's está, en términos históricos, está claramente en la parte alta en cuanto a valoraciones, por lo cual hay que tener un poquito de cuidado ahí. Pero no solo son las compañías tecnológicas o las magníficas 7, etcétera. Si miras compañías como retailers tipo Walmart, Costco, este tipo de compañías están cotizando a múltiplos en general bastante exigentes. Entonces, hemos visto unos años de bolsa relativamente buenos, tanto en el mercado americano como en el europeo. Es verdad que el punto de partida del europeo era más bajo y, por lo tanto, las valoraciones en general no son tan altas. Y dentro de ese ambiente en el cual, en general, las valoraciones son exigentes, pues más que nunca es importante, en mi opinión, pues ser muy selectivo con lo que invertimos, ¿no? Hay momentos de mercado en los que, en general, todas las valoraciones son de derribo y muchas veces es fácil encontrar valor, ¿no? Obviamente siempre intenta seleccionar aquellas compañías que tienen más potencial y más valor, pero ahora estamos en un momento de mercado en el que, en mi opinión, por lo menos, hay claros segmentos en los que hay que tener muchísimo cuidado con muchísimos warnings de valoraciones probablemente ridículas. Luego hay un mercado general que está caro y luego hay situaciones, pues, especiales en las que puedes encontrar valor, ¿no? Eso normalmente nosotros lo vemos, pues, en compañías o bien en sectores de compañías más pequeñas, menos seguidas, menos cubiertas por los analistas, más tipo small caps, que no significa que todas estén baratas, pero ahí vemos situaciones más interesantes, sobre todo en Europa, aunque también en Estados Unidos. También en sectores cíclicos que estén pasando por un momento malo de ciclo. Nosotros particularmente ahora estamos viendo, pues, que, por ejemplo, dentro de las commodities hay commodities como el oro, como el uranio, como que lo han hecho muy bien en los últimos años, pero también hay commodities como el petróleo o el gas que están claramente en entornos de ciclo más bajos y empiezan a darse oportunidades de inversión de compañías que han caído un 60, un 70% y que son interesantes, ¿no? Y luego también, pues como siempre hemos dicho, ¿no? Hay veces que por narrativas muy concretas del mercado, pues hay sectores que son un poco odiados, ¿no? Pues lo típico, pues cuando viene el e-commerce, pues la gente odia el retail, ¿no? Pues cuando viene el coche eléctrico y los Tesla de turno, pues la gente pues le coge más manía al sector auto, pues, europeo, ¿no? Porque siempre que hay un cierto odio, cierto temor, cierto pánico en un sector, pues da oportunidades porque no todas las compañías de ese sector tienen el mismo riesgo y muchas veces, pues, puedes encontrar compañías con mucho menos riesgo y aprovecharte un poco de esas narrativas muy negativas, ¿no? Gustavo, tú mineras de oro, petróleo también, entiendo que estáis mirando Sí. y bueno, ¿y qué ves así? Claro, entiendo que las bolsas en general, las conocidas, como dice José, un poco detrás de esa calidad de muchas acciones también hay unos múltiplos muy exigentes, ¿no? Sí, a ver, es obvio que las mineras de oro ya no tienen el mismo margen de seguridad que tenían hace un año y medio. Es que la ganga de las mineras de oro era con un oro que estuviera por encima de los $2.500, porque los números a partir de los $2.000 por onza te salían, ¿no? Los all-in sustaining costs, más o menos, y los costes de caja, sobre todo los ISC, son cubiertos por $1.500, $1.600 la onza. A partir de ahí, todo es apalancamiento operativo. De lo único que te tienes que preocupar es de lo más difícil, que es de encontrar oro. Y una vez que ya lo haces, los gastos los tienes cubiertos. Por tanto, la tesis de las mineras de oro era realmente, no era tanto reducir la parte de los costes, la inflación que también afecta, también tipos de interés elevados, muchas de ellas funcionan con recursos ajenos. Sobre todo era determinar que el oro había entrado en un tercer gran ciclo alcista como el que estamos viviendo, con sus correspondientes correcciones, como es normal, como cualquier ciclo, pero a partir de ahí, obviamente, pues hay mineras que han hecho por 2, por 3. Nosotros, de hecho, hemos tenido algunas mineras, José y yo, Sandstone, Gold Royalty, yo he hablado mucho de Barrick Gold, que han multiplicado todas por 2 y por 2,5. Entonces, obviamente, incluso aunque las mineras, algunas de ellas sigan estando baratas, porque hay algunas mineras que siguen estando baratas, puedes estar un tiempo plano o con alguna corrección como consecuencia de que vienes de una subida tremendamente fuerte. Es que, Javi, hablamos de un negocio que es muy cíclico
que está muy expuesto a una recesión también, porque en una época de recesión nadie va a querer localizar capital en un negocio tan tremendamente cíclico como las minas de oro, que se basan en la prueba y el error. Y es obvio que ahí, pues bueno, ya en mi opinión hay mineras que siguen estando baratas, que tiene sentido, pero ya no es la misma efusividad con la que yo hablaba hace un año y pico de mineras, obviamente no. En cuanto a otros sectores, yo creo que, bueno, muy en la línea de lo que dice José, ¿no? Aunque con cuidado también, claro. Creo que las narrativas con el sector automotive pueden que estén en algunas ocasiones fundamentadas. Yo creo que el sector automotive le ha faltado chispa para transmitir cómo se puede reinventar. De hecho, los chavales jóvenes hoy en día no es como nosotros antes. No quieren tener un coche con tanta efusividad como nosotros, ¿no? Me recuerda un poco a un sector que se va muriendo poco a poco. Y luego también con el tema del coche eléctrico, la gran cantidad de dinero que han gastado en eso cuando no tenían que gastarlo. El ejemplo de algunas como el sector automotive de lujo, como Porsche, etcétera, etcétera, que se han enfocado en cosas que no tenían que enfocarse. Pero bueno, en general, Javier, como siempre hemos hablado, la probabilidad de encontrar valor es mucho más alta en aquellos sectores que por alguna razón están deprimidos. Y sobre todo, la clave está en detectar si esa razón es pasajera. Si es una razón pasajera, te vas a inflar a ganar dinero. Si la razón no es pasajera, esta es una trampa de valor. Pero hay que tener mucho cuidado porque normalmente las razones suelen ser pasajeras. Quiero decir que el mercado tiende a exagerar muchísimo los movimientos y en esas, pues yo creo que todo lo que esté relacionado con el drill o la producción de petróleo offshore, José está mirando algunas compañías de ese estilo, pues yo creo que ahí hay valor para futuro. Pero claro, como siempre, en la vida, Javier, y en la vida también, Javier, hay que ir un paso por delante, ¿no? Si vas por detrás, pues ya sabes que no vas a tener buenos rendimientos, ¿no? Oye, y os quiero preguntar, porque dentro de este movimiento que hemos visto en algunas cíclicas que podría darse cierta oportunidad, de cara a los próximos años, ¿algo defensivo estáis contemplando en cartera o creéis que no tiene mucho sentido? Por ejemplo, decía José antes, el consumo básico, algunas empresas están cotizando de consumo básico a múltiplos que parecen tecnológicas de inteligencia artificial, o sea, que no tiene mucho sentido ya defenderse en esas empresas, pero no sé, ¿cómo adaptaría uno? A lo mejor estáis viendo de adaptar un poco las carteras. Yo te vi a ti, Gustavo, hablar un poco de incrementar duraciones en renta fija. ¿Estáis viendo a lo mejor alguna cobertura más defensiva de cara a que pudiese haber alguna desaceleración o creéis que todo va a seguir fuerte en general? Bueno, por la parte de compañías, dejo la parte de macro más para Gustavo. Por la parte de compañías, efectivamente, obviamente, cuando estás en un momento que podemos estar, no lo sabemos exactamente, ¿no? Pero bueno, que hay ciertos indicios de que quizás estamos en un momento de ciclo ya de aplanamiento después de varios años de crecimiento, etcétera. Con cierto riesgo, obviamente, las compañías defensivas normalmente lo hacen mejor, ¿no? O sea, cuando hablamos de compañías defensivas, normalmente hablamos de compañías que no son muy cíclicas, ¿no? En el sentido de que, pues bueno, cuando hay una recesión, para lo que entiendan los que nos están escuchando, cuando hay una recesión, pues igual la venta de coches cae un 20%, pero la venta de arroz pues cae un 1%. Entonces, si tú eres Eurofoods y eres un gran productor de arroz con marcas y con buenos retornos, pues normalmente digamos que es una compañía que sufre menos porque es digamos, más inelástica al ciclo, ¿no? Esto es importante, pero bueno, siempre y cuando encuentres buenas compañías a buenos precios, con buenos retornos, etcétera, ¿no? Y sí que es verdad que en los últimos meses ha habido cierta oportunidad, en mi opinión, en algunos segmentos que han estado históricamente muy caros, sobre todo en los últimos años, sobre todo en la época de los años 17, 18, 19, todo el segmento de las cerveceras, compañías de alcohol, los Diageo, Pernod Ricard, todo este tipo de compañías de producto marquista, etcétera, sobre todo relacionado con el alcohol, pues cotizaban a múltiplos muy, muy exagerados y en muchos casos estamos empezando a ver ya compañías cotizar a múltiplos mucho más atractivos, ¿no? Un poco también por toda la narrativa que hay de que generacionalmente pues, no se consume tanto alcohol, etcétera. Que bueno, son narrativas que, como todo, pues, sí van cambiando, pero los negocios cambian menos de lo que parecen. Cuando es capaz de encontrar pues una compañía en la industria que tenga retornos del capital altos, buenos márgenes y la puedas comprar a múltiplos atractivos, pues puede haber oportunidades, ¿no? Entonces sí que vemos cosas que van entrando. Hemos tenido alguna compañía en cartera en su momento de este estilo, pero al final, obviamente, no solo nos importa eso, sino que el precio sea muy atractivo, claro. Totalmente. Gustavo, si quieres, de cara también a lo de renta fija que has ido comentando, comentar algo. Sí, bueno, yo creo, David, como tú y yo casi siempre estamos de acuerdo, pues bueno, gracias por darme la palabra porque realmente también lo podrías comentar tú, ¿no? Bueno, yo creo que hemos detectado, ¿no? Que obviamente pues los bonos americanos al 5% pues te ofrecían margen de seguridad, ¿no? Al 5% de TIR, esto es relativamente barato teniendo en cuenta que bueno, pues están denominados en dólares, el dólar se ha depreciado mucho contra el euro, que es contra lo que lo medimos en este caso, y obviamente
y por lo que había dicho antes José, ¿no? El punto de partida en Estados Unidos era muy elevado, es decir, los múltiplos estaban exageradamente dilatados, pero en Europa no. Y gran parte, en mi opinión, de lo que ha sucedido es que ha habido un carry trade de las bolsas, es decir, se ha vendido mucho en Estados Unidos, se ha vendido mucho Estados Unidos y se ha comprado mucho Europa, buscando principalmente, pues eso, una rentabilidad adicional con respecto a Estados Unidos, que estaba caro y venía a cotizar unos múltiplos muy elevados en el año 2024, ¿no? En el año 2025 ya hemos visto que Europa ha volado, algunas empresas algunos índices como el IBEX 35 lo están haciendo espectacular. Y claro, ahí el mercado pues, se ha dedicado mucho a vender dólares y a comprar euros para entrar en Europa. Esto es una de las razones por las cuales el euro también se ha apreciado contra el dólar, ¿no? Yo creo que aquí hay un suelo clarísimo de tipos de interés. A lo mejor se puede ir un poco más para arriba, sobre todo los tramos largos, que son los que van a cotizar la inflación realmente, que son los que menos puede manipular la Reserva Federal. Y a partir de ahí, pues creo que eurodólar pues, tiene también un techo en 1,17, 1,18. Si acaso podría no tenerlo, pero el margen de seguridad es amplísimo. Es decir, por muy mal que vayan las cosas a favor del dólar, es descabellado verlo por encima de 1,23, 1,24. Sin embargo, es muy sensato verlo a 1,10 o incluso por debajo, ¿no? Como lo hemos visto a principio del año cuando estaba a 1,03, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que tenga que ver con las coberturas y la duración, en ese sentido, pues me parecía tremendamente barato y ya hemos visto que en 2 meses ha disparado, ¿no? O sea, es una apuesta un poco a que los tipos tampoco suban mucho más en tramos medios o altos y luego además compaginarla con el dólar, que crees que ha sido muy castigado por la guerra comercial y que te sirve de cobertura en caso de que los tipos volviesen el bono y fuese en tu contra, ¿no? Entiendo. Yo creo que en parte el dólar no está ahí por casualidad, o sea, es decir, ni porque el mercado haya querido. El dólar está ahí porque Estados Unidos lo ha puesto ahí. Yo no tengo ninguna duda de que Estados Unidos tiene la hegemonía total sobre el dólar y que no ha perdido un ápice. De todo eso que se decía al principio, muchos economistas, que Estados Unidos estaba perdiendo, todo eso es para mí una falacia. Yo creo que Estados Unidos está haciendo... yo soy anti-Trump en el sentido en el que soy libertario puro y a mí no me gustan los socialdemócratas, pero he de reconocer que Donald Trump tiene al mundo bailando a su alrededor. O sea, ha hecho lo que le ha dado la gana. Encima se está financiando al 4%, por debajo del 4% en toda la curva, y encima tiene a los 500 en máximos históricos. Además de eso, cierra acuerdos con China, con tal, con no sé qué. O sea, yo creo que no está dando palos de ciego, como se decía al principio. Sí, creo que han tenido que mejorar y modificar la estrategia, pero en general creo que para su país lo está haciendo relativamente bien. Es obvio que han querido depreciar el dólar para no tener que... mandarle un mensaje al mercado de que todo lo que compre el exterior le va a salir más caro, porque depreciando un dólar tienes que comprar una divisa más apreciada, con lo cual importas muchísimo más caro. Y eso es proteccionismo y mercantilismo, que es como se ha autodefinido Donald Trump también, ¿no? Entonces, en este contexto, lo que yo creo es que, obviamente, todo tipo de coberturas relacionadas con los bonos americanos, salvo que nos vayamos a una desconfianza total sobre Estados Unidos, pues van a tender a apreciarse, sobre todo cuando tienes esos niveles tan elevados de eurodólar. Ahora bien, eso contra el resto de moneda fiat, que es todavía más basura. O sea, yo no doy nada, Javi, o sea, no doy absolutamente nada por el euro. Ya has visto a Alemania, ahora con la deuda que quiere incrementar, 500.000 millones de euros, aumentar el déficit, Europa quiere subir impuestos, están cargándose las últimas energía nuclear y las últimas reactores nucleares hay en Alemania. O sea, yo creo que estamos en clara desventaja competitiva en todos los sentidos, ya por no hablar del campo de la inteligencia artificial y todo eso, que vamos muy a la cola, ¿no? Entonces, en general, mi opinión es que en cuanto haya un movimiento fuerte de capitales, de la renta variable, que hay mucha euforia, se vaya a la renta fija, lo primero que se van a apreciar fuertemente son los bonos americanos, ¿no? Y eso en cuanto a moneda fiat, ¿no? En cuanto a commodities, materias primas, me sigue gustando muchísimo el oro, me sigue gustando la plata, me sigue gustando el platino y creo que todo eso pues, va a seguir tirando en los próximos años, al margen, repito, de que es normal que cuando algo sube un 100%, te corrija un 10. No es que la tesis haya cambiado, no es que la gente se haya cansado del oro, ni de la plata, ni nada de eso, es simplemente que está haciendo un alto en el camino, ¿no? Si quieres la volatilidad para que suba un 15 en una semana, tienes que aceptarla de que baje un 15 también en una semana. Al menos que baje un 5. Por lo menos. Aprovecho para antes de introducir la siguiente pregunta, aprovecho para mencionar y daros las gracias por venir y aprovechar para mencionar también vuestro servicio de Value Project, que ahí colgáis un montón de masterclasses
formativas y de, bueno, y colgáis algunos análisis de cómo veis pues el mercado, las industrias, algunas empresas. No sé si queréis contarnos un poco sobre ese proyecto. Voy a dejar el link de todas formas en la descripción por si alguien está interesado y yo próximamente me uniré para ver a ver qué contáis ahí dentro. Bueno, yo te digo, Javier, que esto empieza el año pasado, en el año 2024, y empieza pues un poco como José y yo, pues también entendemos que tenemos una función social y decimos, oye, ¿por qué no compartimos un poco todo este tema de conocimiento, know-how que ya llevamos? Y venga, decidimos crear una página que creamos pues de una manera muy rudimentaria, WordPress, etcétera. Todo eso lo estamos mejorando muchísimo ahora, estamos invirtiendo. Y empezamos, bueno, pues con lo típico, un cliente en una semana, al siguiente semana otro cliente y tal. Bueno, la escalada ha sido bestial, tenemos ya más de 300 suscriptores en el último corte que hemos hecho. Y lo cierto es que ahí nos dedicamos pues a enseñar, damos una clase al mes de unas 3 horas relacionada con todo tipo de mercados financieros y sobre todo coyuntura actual, es decir, si es algo, pues yo qué sé, está el petróleo deprimido, pues tratamos de explicar por qué. Si hay el sector del petróleo, o hay oportunidades, lo explicamos, el oro, la plata, lo que sea, ¿no? Y luego, además, pues tenemos, aparte de las clases, pues que es una vez al mes y duran entre 2 horas y media y 3, tenemos un lugar donde colgamos las tesis de inversión que nosotros vamos analizando y estudiando minuciosamente, de modo y manera que exponemos toda la tesis de inversión, explicamos cuáles son sus verdaderos fundamentales, decimos cuáles son sus precios objetivos y sin ser nunca una recomendación de inversión, sí que exponemos aquello lo que creemos que está barato en el mercado por alguna razón que explicamos dentro de Value Project, ¿no? No sé, José, si nos podéis volcar alguna idea así en la que estéis trabajando en Value Project o que hayáis publicado ya y que puedan encontrar más información dentro y nos puedas dar a lo mejor alguna pincelada, alguna compañía o algo, no sé si te puedo sacar ahí info. Sí, a ver, al final, como ha dicho Gustavo, al final es un proyecto de formación en la que Gustavo y yo pues volcamos un poco todo lo que también hacemos desde el punto de vista universitario, ¿no? Y en másters como profesores y al final mucha gente nos había demandado y nos había dicho, oye, hay muy poca formación de este estilo concreta, no cursos muy largos, sino formación concreta sobre un sector concreto. Entonces, lo que hacemos es pues, muchas masterclass de sectores concretos en los que ponemos, obviamente, ejemplos de compañías que hemos analizado, explicamos por qué hay compañías que les afectan más las cosas o están más baratas, otras más caras, donde vemos que hay oportunidades, etcétera, ¿no? Y vamos a hablar también de la última masterclass que vimos en la que comentamos pues, a un par de compañías, concretamente hablamos de una compañía española que sí que estoy de unas cuantas pinceladas, que es un banco de inversión español que se llama Alantra, que cotiza en el mercado continuo español y básicamente es un mercado, o sea, es un banco de inversión que tiene un par de patas de actividad principalmente. Una es la parte de banca de inversión, o sea, asesoran a terceros en compraventa de compañías, a private equities, a industriales, refinanciaciones, digamos, todo este punto de consultoría financiera. Y luego tiene una parte de gestión de activos, o sea, gestionan unos 2.800, 2.900 millones de euros en fondos, inversiones alternativas, o bien vía fondos, vía private equity, vía fondos de energía, etcétera. Y además tienen a una serie de joyas ocultas que son participaciones en algunas compañías. Una de ellas es Access Capital Partners, que es una compañía de fondos de private equity francesa que tiene tiene ya 15.000 millones de euros bajo gestión en AUMs y Alantra tiene el 49%. Y el 40% si ajustamos por minoritarios, pero bueno, tiene una serie, entre la caja que tiene y las inversiones que tiene, pues explicamos muy bien la idea y por qué pensamos que, no solo pensamos que el valor de la compañía es más alto de lo que cotiza, sino que tiene poco riesgo porque tiene un equipo directivo con un presidente como Santiago Idazu que se juega su capital y que es una persona que, en nuestra opinión, brillante, porque tiene una posición de caja muy solvente que le permite en momentos bajos de ciclo poder, a diferencia de otros que lo pasan mal, pues ellos comprar, invertir y crecer, o sea, aprovechar los momentos malos de mercado para crecer. Bueno, ese tipo de compañías pues las explicamos muy en detalle. Al final, siempre desde un punto de vista, como ha dicho Gustavo, aquí no se trata de dar recomendaciones de ningún tipo. Nosotros explicamos la compañía y hacemos la valoración y tratamos de formar a la gente de cómo valoramos nosotros las compañías para que la gente lo vea, la pueda aplicar luego en otras compañías similares y le hacemos un seguimiento explicando cómo influyen en el negocio todas las cosas que pasan, cómo influyen en el valor las cosas que pasan en la compañía, etcétera, ¿no? Y como bien ha dicho Gustavo, al final pues es un proyecto formativo en el cual pues nosotros disfrutamos un montón contando todo lo que hemos aprendido en el mercado financiero y la gente lo utiliza pues para tomar decisiones a la hora de cómo invertir, de cómo analizar las compañías y demás y no cometer errores de meterse en cualquier cosa que está de moda, que las valoraciones son ridículas. O sea, intentamos darle a la gente las herramientas para que
pues para que no caigan muchas veces en el mundo este que hay de los engaños y las estafas o de las simples inversiones sin tener ningún análisis detrás, que al final, pues por todo el tema psicológico acabas vendiendo y perdiendo dinero, ¿no? Pues que la gente se arme un poquito estructuralmente, ¿no? De cómo se analizan las compañías. Es que esto es muy importante, Javier, porque la única inversión que en mi opinión tiene fundamento es la inversión fundamental, ¿no? De ahí viene inversión fundamental, ¿no? Y esta consiste en que conozcas bien la compañía, cómo funciona por dentro, conozcas la competencia, conozcas cuáles son las ventajas competitivas de la compañía, las ventas que proyecta, los guidance, todo eso es importante, toda esa información es importante porque el mercado tiene información asimétrica. Entonces, en el momento en el que tú tienes un poquito más de información, esa información la arbitras vía precio y consigues los retornos, ¿no? Y eso es el value investing por excelencia, ¿no? Entiendo que por eso decía José que bueno, de que muchas veces te tienes que ir a empresas pequeñas, ¿no? Que son menos analizadas y por tanto hay menos eficiencia ahí en el precio y puedes encontrar que fondos incluso ni se meten por temas de volumen o de cosas y puedes encontrar ahí alguna joya. Sí. Y no solo eso, muchas veces nosotros siempre que explicamos hacemos un caso práctico, ¿no? O una tesis de inversión, explicamos qué tipo de compañía es, porque a veces se trata pues, de un holding en el que es difícil ver el valor que tienen todas sus participadas por debajo, porque la contabilidad es compleja y a veces no se ve. Entonces, a veces tiene que ver con eso. A veces no, a veces es una compañía en que los números son fáciles, pero es una compañía, un sector cíclico, y entonces estás en un momento bajo de ciclo y los números no dicen la realidad del negocio a medio plazo, sino la realidad en un momento concreto, que por definición, al ser cíclico, pues es... O sea, nosotros explicamos, decimos, mira, esta es una compañía cíclica y está en un momento bajo de ciclo, por eso nos parece que el valor de mercado no coincide con la valoración, porque si lo hacemos de esta forma, etcétera. Cuando es un holding con descuento, lo explicamos. Cuando es una compañía, a veces puede ser una compañía muy grande, que está pasando por un bache concreto y lo que hay que explicar es ese bache o esa situación especial. O sea, no siempre son compañías pequeñas, pero obviamente es más fácil encontrar ineficiencias. Por decirlo de una forma más fácil, cuando las compañías son pequeñas, es más fácil encontrar ineficiencias porque hay menos gente mirando. Y es posible que la formación de precios, pues al tener menos gente mirando y menos opiniones, pues esté menos enriquecido, ¿no? Y también pasa que en algunas compañías, yo siempre explico que el mercado es como un péndulo, ¿no? El mercado tiende a la eficiencia, pero hay veces que vienen momentos de pánico y la gente, ahí es cuando se producen ineficiencias en el mercado, es cuando hay mucha euforia o hay mucho pánico. Cuando hay euforia, la gente compra un activo a cualquier precio y le da igual el precio, ¿no? Y ahí se generan esos burbujas y esos problemas de pagar lo que sea por una compañía y luego, pues que Cisco, que en el año 2000 en la burbuja.com, pues llegó a valer 500.000 millones de dólares y no lo ha recuperado todavía, ¿no? De 25 años después, ¿no? Pues ¿por qué? Porque hubo tanta euforia y el negocio ha multiplicado los beneficios igual por 4 o por 5, o sea, pero hubo tanta euforia que se generan ineficiencias. Lo mismo pasa cuando hay mucho pánico. Como nosotros compramos compañías, nos gusta cuando hay pánico y por tanto la ineficiencia nos genera algo más barato de lo que vale. Entonces, muchas veces la ineficiencia viene porque la compañía es pequeña, no está bien analizada y es poco conocida, o bien porque hay mucho pánico en una industria, en una narrativa concreta, o es un sector cíclico y está en un momento muy malo, entonces nadie quiere estar ahí. Entonces, suelen ser esas situaciones en las que identificamos que es donde tenemos algo que decir y algo que aportar, ¿no? Qué bueno, José. Bueno, aprovecho para cambiar de tema y irnos a... No sé si, Gustavo, quieres comentar algo de Argentina ahora, si estáis siguiendo algo por ahí, no sé si es un mercado en el que a lo mejor nos metéis o demás. Bueno, se ha quitado ahora poco el riesgo político que había, riesgo país, con el tema de las elecciones y ha vuelto otra vez el mercado a los bonos y tanto las acciones a recuperar fuerte. No sé si ahí estáis mirando cosas, si estáis mirando a lo mejor cosas también en otros países, a lo mejor fuera del mainstream, ¿no? Que yo creo que ahora todo el mundo está mirando o Estados Unidos o las grandes de Europa, pero poca gente creo que se esté fijando, por ejemplo, en Japón o en Asia o en otros sitios, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Bueno, yo creo que Argentina tiene un riesgo país que es el que es obvio, y lo estamos viendo, ¿no? Hemos visto el otro día las elecciones con ese 41% que ha votado a Milei, ¿no? Con respecto al 20% que ha votado el peronismo, ¿no? De un 70% de gente que ha ido a votar, con un 30% de abstención, pues es obvio que hemos tenido después la mayor subida del Merval argentino de la historia en un solo día y unas bajadas de rentabilidades con primas de riesgo por debajo de 600 puntos básicos con respecto a la nota libre de riesgo, siendo la tasa libre de riesgo el bono americano, ¿no? Claro, eso te da una idea de la tensión que hay ahí. O sea, realmente, claro, si estamos hablando aquí de Value Investing, José y yo, pues un tema Value Investing es Argentina, clarísimo. Es un país totalmente Value Investing. Es un país que está atravesando problemas que coyunturalmente pueden ser pasajeros si los argentinos finalmente deciden
dejar a Milei trabajar, ¿no? Que parece que están apostando por él, como hemos visto en estas últimas elecciones. Dejar a Milei o dejar a cualquiera que está, no tenemos por qué ser pro Milei, pero dejar a cualquiera que esté a favor de que de rebajar los impuestos, de rebajar el nivel burocrático, de liberalizar los sectores y de rebajar el gasto público, ¿no? Un poco lo contrario a lo que se está haciendo en Europa, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que sí que, desde luego, Argentina es un sitio que hay que tener muy en cuenta si a Milei le dejan trabajar, porque probablemente las empresas crecerán y no están del todo descontado eso, ni muchísimo menos por la fuerte penalización que parte del mercado le da al hecho de que en cualquier momento puedan votar peronismo, ¿no? Como vimos hace un mes y pico, cuando los bonos se pegaron una leche del carajo, como diría un argentino, y las bolsas se cayeron también, ¿no? Entonces, a mí me parece un sector interesante ahora, un país interesante para ver, ¿no? De hecho, diría yo que es una situación muy extrema, ¿no? Porque entre que te gobierne Milei desde el punto de vista del mercado, ¿no? Que es al final libertad de mercado, etcétera, a que te gobiernen los peronistas, con el historial que tienen, es una situación tan extrema, ¿no? Es decir, hay países en los cuales que te gobierne uno u otro, pues genera una diferencia pues, de matiz, ¿no? En este caso es absolutamente extrema y, por lo tanto, pues los efectos son extremos, ¿no? de la elección, obviamente, ¿no? Pues buenísimo, pues nos vamos a quedar con esto, si os parece. José, Gustavo, mil gracias por haber venido, por habernos dado un poco de pinceladas sobre cómo está el mercado que estáis viendo. Dime, Gus. Una cosa, Javi, sí, quería decir que para todo el que se suscriba a Value Project tiene un... Ah, sí, dejamos un descuento abajo, ¿no? Un descuento del 10% que lo podéis ver justo aquí abajo. Bueno, es una promoción que va a durar un par de semanas o así, ¿no? Y nada, y el que vea el canal de Javi y quiera animarse, pues que tiene ese 10%. Pues os lo agradezco, lo dejamos ahí abajo en la descripción. Y nada, si queréis profundizar más en esa tesis de Alantra, pues ya sabéis, ahí tendréis toda la información. Gracias, José, gracias, Gustavo, y que os vaya genial en este proyecto. Muchas gracias, Javi. Javier, un abrazo. Hasta luego.